el 12 de noviembre de 1648, nació la 10ª musa mexicana, así conocida, Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, mujer de letras que, a pesar de todos los obstáculos que encontró durante su época, se destacó por su significativa obra literaria. Por otro lado, recordamos a la maestra y periodista Elisa Acuña Rossetti, quien falleció un día como hoy de 1946, fue reconocida por su abnegada dedicación a la educación y por participar de manera decidida en la vida revolucionaria. En esa virtud, la mesa directiva acordó intervenciones para referirse a estas conmemoraciones. Los grupos parlamentarios han registrado oradores y oradoras. Tiene la palabra del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, hasta por 5 minutos. Perdón, senadora Magdaleno, perdón. Me están planteando es que las regularmente van del grupo menor a menor, pero quien… Sí, adelante, adelante. Saludo a un grupo de pintoras y pintores del Estado de Puebla quienes llevan a cabo una exposición artística sobre la migración en el área denominada Motor Lobby de este Senado de la República. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. No he ido a saludarlos, hombre, pero espero en un momento escaparme e ir a saludarlos. Muy bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. Gracias, presidente. El 12 de noviembre de 1648 nació Sor Juana Inés de la Cruz en San Miguel Nepantla, localidad ubicada cerca de Amecameca, Estado de México. Juana Ramírez de Asbaje es una de las figuras más destacadas del siglo de oro de la literatura mexicana y latinoamericana. Juana Inés se allegó a la vida religiosa con el propósito fundamental de cultivar y madurar su intelecto e ingresó al convento de San Jerónimo de las Hijas de Santa Paula como novicia. Es así que el 24 de febrero de 1669 protesta como monja jerónima de coro y velo, en donde pasaría el resto de su vida, aproximadamente 27 años. La trascendencia de Sor Juana Inés de la Cruz radica en su excepcional legado como escritora, pensadora y defensora de derechos a la educación de las mujeres, lo que la convierte en una de las figuras más relevantes de la literatura y del pensamiento latinoamericano y universal. Su influencia abarca diversos campos y se manifiesta en varios aspectos fundamentales. Sor Juana fue una de las primeras voces en la historia que se atrevió a desafiar las normas de su tiempo, al abogar por el acceso de las mujeres al conocimiento y a la educación intelectual. En su famoso texto Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, defendió su derecho a estudiar y escribir, argumentando que la inteligencia no tiene género y que las mujeres tienen la misma capacidad para el conocimiento que los hombres. Este texto se mantiene como un manifiesto feminista temprano y una declaración de principios en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, hizo de este texto un texto
que conserva su relevancia. En su poesía abordó temas como el amor, la muerte, el conocimiento y la naturaleza humana, utilizando un estilo barroco, caracterizado por su complejidad, metáforas y juegos de palabras. A través de su obra, Sor Juana también exploró la identidad femenina, las tensiones entre la vida religiosa y la libertad intelectual. A 376 años de su nacimiento, Sor Juana es considerada una precursora del movimiento feminista, especialmente en el contexto de América Latina. En sus escritos subrayó la importancia de la autonomía intelectual femenina y desafiaba las estructuras patriarcales que relegaban a las mujeres a un segundo plano en la sociedad. Su figura ha sido reivindicada en tiempos modernos como un referente a la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo una figura fundamental en la historia de la literatura, el pensamiento y la lucha por los derechos de las mujeres. Su legado intelectual y literario ha trascendido los siglos, convirtiéndola en una de las voces más importantes del pensamiento crítico y feminista, y un referente de la riqueza cultural y literaria de América Latina. Su obra sigue siendo estudiada y celebrada en todo el mundo, y su vida continúa inspirando a generaciones de mujeres y hombres a luchar por la libertad de pensamiento y por la igualdad de oportunidades. Desde Movimiento Ciudadano honramos su memoria y reconocemos que su valentía abrió las puertas para las mujeres en el ámbito intelectual. Por ello estamos convencidos, la única forma de alcanzar el ideal de Sor Juana y reducir la brecha de desigualdad es brindando una educación de calidad que dote de herramientas a nuestras niñas para cerrar la brecha de desigualdad que aún persiste en nuestros días entre las niñas y las jóvenes de este país. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Barrales Magdaleno. Tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias, senador y amigo presidente. Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, fue una figura excepcional del siglo XVII. Más allá de su prolífica producción literaria, destacó por su incansable búsqueda del conocimiento y su desafío a las convenciones sociales de su tiempo. En una época en que la mujer era relegada al papel doméstico y su intelecto subestimado, Sor Juana se erigió como una voz disidente, luchando contra los estereotipos de género y defendiendo el derecho de las mujeres a la educación y a la expresión intelectual. Nacida en la Nueva España, demostró desde temprana edad una inteligencia excepcional y una voraz curiosidad por el saber. Sin embargo, las opciones para una mujer de su clase social eran limitadas: el matrimonio o el convento. Optó por el convento, donde pudo dedicarse al estudio y la escritura, pero también se encontró atrapada en una institución que, si bien le proporcionaba un espacio para su desarrollo intelectual, la sometía a las presiones de la ortodoxia religiosa y las expectativas sociales. En su obra, Sor Juana abordó una amplia gama de temas, desde el amor y la belleza hasta la filosofía y la teología. Sin embargo, en sus escritos más personales, como la respuesta a Sor Filotea, donde revela su lucha más íntima. Es en esta carta, dirigida a un confesor que la criticaba por dedicarse al estudio en lugar de a la oración, que Sor Juana defendió apasionadamente su derecho a la educación y a la búsqueda de la verdad.
Argumentó que el conocimiento no es incompatible con la fe, al contrario, lo enriquece. Además de su defensa del conocimiento, Sor Juana también cuestionó los roles de género establecidos. A través de los personajes femeninos complejos y desafiantes, subvirtió los estereotipos de la mujer sumisa y pasiva. En sus poemas exploró temas como el amor, el deseo y la independencia, desafiando las convenciones sociales que limitaban la expresión femenina de entonces. La obra de Sor Juana fue objeto de censura y controversia en su tiempo. Sus ideas avanzadas y su defensa de la educación femenina la convirtieron en una figura polémica. Sin embargo, su legado ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio. Sor Juana Inés de la Cruz es hoy un símbolo de la lucha por la igualdad de género y un referente para todas aquellas mujeres que buscamos romper las cadenas de opresión y alcanzar las metas intelectuales. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordamos la vida, obra y legado de Sor Juana Inés de la Cruz, quien desafió los límites impuestos por la sociedad y se convirtió en una voz pionera en la defensa de los derechos de las mujeres. Como escribió en su soneto número 3, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. En su natalicio recordamos que la búsqueda del conocimiento y la defensa de la igualdad son valores universales que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senadora Bañuelos de la Torre. Tiene la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. En el Grupo Parlamentario del PRI y como mujer, me siento muy agradecida de poder hablar y recordar a una gran mujer mexiquense. Una mujer atemporal en sus ideas y en sus acciones. Una mujer que en su vida demostró que las luchas siempre funcionarán. Sor Juana Inés de la Cruz, mujer que se atrevió a cuestionar las normas de su época, porque ella nació con el espíritu de libertad en su sangre. Sor Juana marcó la libertad de las mujeres en un mundo en el que nos querían calladas. Sor Juana marcó un paso a las valientes mujeres de las épocas recientes, porque el mundo vio lo poderoso que puede ser el mensaje de una mujer cuando habla. Sor Juana puso un límite a las imposiciones sociales, a las creencias y a las costumbres. Ella, con su vida, nos enseñó que la libertad de la mujer también es nuestro derecho. Una mujer que vivió tras la literatura y quien a través de sus ideas nos enseñó el amor y muchas emociones más. La 10ª musa nació con una sed insaciable de conocimiento. Ella expresó y nos enseñó que la educación es para todas y no solo para los hombres. Mujer que se atrevió a más. Filósofa, teóloga, astronomía, matemáticas y literatura. Son solo algunas de las materias donde Sor Juana destacaba. Sor Juana, para poder encontrar su plenitud intelectual, decidió entrar a un convento para poder estar segura y libre en su aprendizaje. Sor Juana, en su época, aprendió a escribir una verdadera poesía sublime, letras que emiten un amor y un dolor, quizá algo de lo que ella vivía. Su famosa carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un testimonio de su valentía y su capacidad para defender las causas de las mujeres en un entorno adverso y violento. Sor Juana fue sin duda una adelantada a su tiempo. Si Sor Juana viviera hoy, estaría muy decepcionada de lo indiferente que es este gobierno
a los feminicidios y con las mujeres desaparecidas. Es más, si Sor Juana viviera, Rosario Piedra lo tendría mucho que aprender. Sor Juana, con su vida y sus obras, nos recuerda la importancia de la libertad, misma que este gobierno hoy quiere limitar. Qué bueno que pidieron hablar hoy de Sor Juana, qué bueno que lo aprobaron como parte del orden del día y qué bueno que me permitieron hablar de Sor Juana. Espero que aquí todas y todos aprendamos de su historia, que la vida y la lucha de mujeres por sus libertades no es algo trillado, es parte de nuestra historia. Espero que en México tengamos más Sor Juanas. También no omito mi reconocimiento a la vida y obra de Elisa Acuña Rossetti, mujer periodista y feminista, reconocida por su aporte a la educación y a la revolución de nuestro país. Fundadora del grupo Hijas de Cuauhtémoc, que lucharon para alcanzar la igualdad de género. Por mujeres como Sor Juana es que existieron mujeres como Rossetti. Por mujeres como Sor Juana y como Rossetti es que hoy yo tengo derecho de hablar por ellas desde esta tribuna y con plena libertad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ruiz Sandoval. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras y compañeros senadores, hoy conmemoramos a dos grandes feministas, Sor Juana y Elisa Acuña, dos grandes mujeres que lucharon por sus derechos, cada una desde su propia trinchera y contexto social. Mucho se ha hablado de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una religiosa jerónima y escritora novohispana del siglo XVII, convirtiéndose en una de las mayores exponentes de los tiempos de la literatura en nuestro idioma. Sor Juana tuvo una vida intelectual intensa, escribiendo numerosos poemas líricos, obras teatrales, textos religiosos, carta y prosa, abarcando diversas ramas del conocimiento, en virtud de que reflexionaba: no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Hablar de Sor Juana es hablar del conocimiento, pero también de feminismo. Prueba de ello es su poema ampliamente conocido como Hombres necios que acusáis, en el que a través de su sátira filosófica denuncia las actitudes machistas de su tiempo. En este sentido, Sor Juana fue defensora del derecho a acceder al conocimiento sin importar el género, por lo que en conmemoración de su natalicio, el 12 de noviembre de cada año, se celebra el Día Nacional del Libro. Era una mujer que permanentemente leía, que permanentemente estaba enterada. Otro aporte relevante, pero menos conocido de la vida de Sor Juana, es su conocimiento y expresión en náhuatl a través de las loas y tocotines redactados en una mezcla de español y náhuatl. Explora diversos matices expresivos y folclóricos, por ejemplo: qué mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria, entre mis letras el hechizo derramaron. Por todos sus aportes literarios, hoy recordamos a Sor Juana como la 10ª musa. Sin duda, una de las mujeres intelectuales más célebres de nuestro país, que supo romper barreras literarias y hacerse escuchar en una sociedad machista y conservadora. Por otra parte, hoy conmemoramos el aniversario luctuoso de Elisa Acuña Rossetti, quien fue maestra y periodista, anarcofeminista,
conocida por su dedicación a la educación y su carrera de revolucionaria y antirreeleccionista. Elisa Acuña fue una mujer imparable, de convicciones firmes y un gran ejemplo de liderazgo femenino, a quien en diversas publicaciones se le llamó rebelde e inconforme. Fue una mujer de crítica directa a Porfirio Díaz, a quien consideraba un traidor por perpetuarse en el poder. Fue maestra alfabetizadora en zonas rurales, siendo una de las primeras mujeres en la docencia rural que permitió a los niños más pobres del país contar con herramientas para su desarrollo. También se dedicó al periodismo, desde donde manifestaba su oposición al gobierno, motivo que la llevó a ser encarcelada. Su entierro y encierro fue el motor para iniciar una campaña en favor de la libertad de expresión y lucha por la igualdad de género en nuestro país, para que las mujeres tuviéramos las mismas condiciones laborales y salariales. La lucha de todas las mujeres revolucionarias que fueron señaladas como rebeldes no fue en vano. Hoy nuestro país tiene a la primera mujer presidenta, una mujer feminista que se destaca por su compromiso con la defensa de los pueblos originarios y los derechos reproductivos de las mujeres. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es sin lugar a dudas la mujer que representa la exigencia y la lucha de las feministas de todos los tiempos. Estoy segura que tanto Sor Juana como Elisa Acuña estarían muy orgullosas de los logros que hemos alcanzado las mujeres en México en estos últimos años y que su inspiración seguirá sirviendo como ejemplo para las luchas feministas de nuestros días. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora María del Rocío Corona Nakamura. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Araceli Sandoval Ortiz, del Partido Acción Nacional. Hay que remarcar que la senadora hace su formal debut en la tribuna en este momento. Toda suya. Buenas tardes, saludo a todos los presentes. Como senadora de la República Mexicana, al hablar sobre el legado de Sor Juana Inés de la Cruz, es esencial destacar su relevancia como símbolo de lucha por el conocimiento, los derechos de las mujeres y la libertad de pensamiento en nuestro país y en todo el mundo hispanoparlante. Sor Juana Inés fue una pionera, una intelectual que desafió las normas de su época para reclamar su derecho, dejando una huella profunda en la literatura, la filosofía y la identidad cultural de México. Su vida y obra nos inspira para seguir trabajando por una sociedad en la que todos y todas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades, tanto de educación como de expresión. Como senadora podemos tomar su legado y hacer un llamado para impulsar las políticas que promuevan la igualdad, el acceso a la educación, la valoración de la cultura, la valoración a las artes y el pensamiento crítico. Conmemorar a Sor Juana es celebrar una vez más las libertades de pensamiento y la manifestación de las ideas, pero también la importancia de las humanidades y las artes. Hoy es un día para promover la lectura y para evaluar qué tipo de políticas necesitamos. Emprender para México que sea un país de lectores y, ¿por qué no?, un país de escritores y, ¿por qué no?, un país de ciudadanos cultos. Hoy es un día para invitar a las y los mexicanos a informarse a través de la lectura sobre los asuntos nacionales de nuestro país, para tener una mayor participación en estos asuntos. Sor Juana nos recuerda que el conocimiento es la fuerza que mueve a la construcción y a la determinación del autoconocimiento y a la incidencia en nuestro entorno,
que esta sabiduría esté al alcance de todos los mexicanos. Es nuestro deber seguir su ejemplo, luchar por un México en el que la igualdad y la justicia sean las bases para construir un futuro próspero y libre, en el que los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente. Estamos atravesando una etapa histórica en la que las decisiones informadas de la ciudadanía son decisivas en el futuro de México. No podemos quedarnos solo con lo que los políticos dicen. Hay que informarse, involucrarse, tener esta hambre de conocimiento. Y como escribió Octavio Paz en Las trampas de la fe, si en la obra de Sor Juana la sociedad colonial se expresa y se afirma, en su silencio esa misma sociedad se condena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senadora Araceli Sandoval Ortiz. Y ahora tiene el uso de la palabra la senadora Susana Harp Iturribarría a efecto de abordar el mismo tema. Muchas gracias, presidente. Hoy conmemoramos el Día Nacional del Libro, aquí en nuestro país, en México. Una fecha que nos llena de orgullo y nos envuelve en la esencia del natalicio de nuestra gran escritora Sor Juana Inés de la Cruz, la gran voz de nuestras letras, quien con su pluma iluminó el alma de nuestro país. Al conmemorarla, recordamos que el libro es más que papel y tinta, es un puente hacia otros mundos, es un espejo de la humanidad y un faro para entendernos y también comprender al otro, comprender a la otra. Promover la lectura es sembrar un futuro en el que cada palabra es un ladrillo para construir una sociedad más justa, más culta y más libre. La lectura nos da alas y es a través de ella que un país puede crecer y puede hacerse fuerte. Que esta fecha sea un llamado para todos y para todas, para tomar un libro y para compartir la magia que de él emana, para que la voz de Sor Juana Inés y de tantos escritores y escritoras suene fuerte en nuestro México. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senadora. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra para cerrar este capítulo de la sesión la senadora Sandra Simey Olvera Bautista, a nombre de Morena. Porfirio Díaz era el primer hombre que tiene miedo a las mujeres y en su espanto se olvida de ocultarlo, como hasta aquí había ocultado su cobardía de inocuos alardes de fuerza. ¿Qué se pensará el caudillo que Elisa Acuña ocupará la silla presidencial? ¿Se figurará Porfirio Díaz que su muy humillante servidora quiere arrebatarle la matona? Así de fuerte y firme se expresaba Elisa Acuña Rossetti en un artículo del Seminario Femenil Antiporfirista Vesper, en una época en que las mujeres enfrentaban una brutal negación de derechos y de voz en la vida pública. Vesper, fundado por Elisa Acuña y Juana Belén, fue más que un periódico, fue en realidad el primer diario crítico dirigido por mujeres, un símbolo de resistencia y valentía frente a un sistema que negaba cualquier derecho electoral de las mujeres y buscaba mantenerlas silenciadas y excluidas. Y es precisamente Elisa Acuña, esta gran mujer hidalguense, nacida en 1887 en el municipio de Mineral del Monte, hoy Pueblo Mágico, en cuyo honor se está dando la presente efeméride para recordar justamente hoy, 12 de noviembre, su aniversario luctuoso, porque el legado que dejó debe de servirnos a todas las que estamos aquí como inspiración. No olvidar a aquellas que iniciaron la lucha
Por eso muchas de nosotras estamos en lugares políticos. Fue una docente rural de mi natal Hidalgo, así como mi madre, a quien reconozco y agradezco sus enseñanzas, y a su vez a todas las maestras normalistas rurales, especialmente del glorioso cuarto D de la Normal Rural de Panotla, a las del Meche, a las de Ayotzi y a tantas escuelas semilleras de lideresas sociales. Elisa Acuña comenzó su incursión como una gran periodista anarcosindicalista y parte de las mujeres revolucionarias. Ser mujer en esa época y a veces en esta es un desafío constante. Implica enfrentarse a prejuicios y limitaciones impuestos desde el centro del poder, aunado a las desventajas de un sistema que oprimía por género, por origen y por supuesto por clases sociales. Fue precisamente ese contexto el que forjó en Elisa Acuña un carácter incansable y una visión de justicia que trascendía su tiempo y su lugar. Participó en el Club Liberal Ponciano Arriaga, se destacó en las campañas contra la reelección de Porfirio Díaz, denunciando injusticias, lo que le costó la cárcel en el 1903. Junto a Juana Belén y a los hermanos Magón y a otros líderes, al ser liberada, continuó su lucha a través del periódico Fiat Lux. Tras exiliarse en Estados Unidos por la represión, fundó Las Hijas de Anáhuac, un grupo de alrededor de 300 mujeres libertarias que defendían los derechos laborales de las mujeres y organizaban huelgas en busca de mejores condiciones de trabajo. Esta organización fue pionera en el activismo social femenino en México y su presencia en el ámbito laboral y político representaba una amenaza directa a las estructuras de poder de esa época. Sin duda, una mexicana, una hidalguense ejemplar, y por obvias razones estoy muy orgullosa y me perdonarán, pero también estoy muy presumida de ella, de esa hidalguense, a quien, aunque no pudo ver hoy que una mujer ocupa la presidencia de nuestro país, estamos todas nosotras para honrarlas. Y como dice la propia doctora Claudia Sheinbaum, no llegó ella sola, llegamos todas, incluso las que ya no están aquí, como Elisa Acuña. Por tal motivo y en el marco de esta importante efeméride, al menos es importante para nosotras las mujeres, y agradezco al Senado haberla contemplado, es importante para toda la sociedad. Inscribí una iniciativa para darle el espacio que se merece en nuestro muro de honor a esta mujer ejemplar, y no por nada la beca universitaria lleva su nombre. Porque fíjense ustedes, les voy a dar un dato. En 1822 se creó la comisión que honra a los héroes de la patria. A través de los años terminaron siendo todos inscritos, cada uno de ellos. Pero hasta la sesión solemne de la Cámara de Diputados en 1948, es decir, 126 años después, aparecerían las mujeres nombradas en estos muros de honor. Necesitamos y queremos a muchas mujeres aquí en el Senado y en todos los lugares. ¡Que vivan las mujeres! Gracias, presidente. Gracias a usted, senadora Sandra Cimey Olvera Bautista. A continuación, señores senadores y senadoras, vamos a escuchar la intervención de 3 oradores para referirse al tema del Día Nacional del Libro, conmemoración que se celebra desde el 12 de noviembre de 1980, justamente en honor a Sor Juana Inés de la Cruz. Acto seguido seguiremos con iniciativas, por lo que ruego a quienes participarán prepararse, y tiene el uso de la palabra Lorena Ivette Valle San Pedro, senadora del Grupo Parlamentario de Morena. Sí.
Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, hoy que soplan vientos a favor de las mujeres como protagonistas del más grande cambio cultural de la humanidad, la celebración del Día Nacional del Libro cada 12 de noviembre en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz es ocasión para rememorar la grandeza de esta gran pensadora, escritora, poeta y cocinera mexicana. Incluyo su destreza en la cocina porque, siendo la máxima exponente del barroco mexicano en todos sus emprendimientos creativos, se manifestaba su necesidad de ir hacia la complejidad, la intensidad y el abigarramiento. El barroco, la expresión cultural posterior al Renacimiento, permeó para siempre las mentalidades mexicanas, manifiestas en el habla, el arte, la literatura y la gastronomía. Basta recordar los diferentes platillos de nuestras regiones en el país. Y desde luego nuestro modo de ser y de sentir, reflejado en ese mestizaje que se fusionó también artísticamente. Leer a Sor Juana en su prosa y en su poesía es un placer, que nos mantiene siempre en el vilo de lo inesperado, en el asombro del descubrimiento, en el giro de nuestro pensamiento. Nunca es predecible, siempre nos conduce a lo nuevo. Esta cosmovisión de valores y de objetivos representados bajo una estética rica y pletórica de alegorías, en Sor Juana alentaba a cultivar el teatro, interpretar los signos religiosos de la portentosa arquitectura eclesiástica colonial o disfrutar de la pomposidad de una procesión urbana. La osadía de Sor Juana por ser ella misma, salirse del canon predispuesto para las mujeres de aquella época y vencer los argumentos de los jerarcas eclesiásticos. Le costó el ostracismo social, el castigo eclesiástico, una vida de encierro monástico y la renuncia a su biblioteca. Pero le granjeó la simpatía de las otras mujeres de su congregación, de sus hermanas, las monjas jerónimas, con las que vivió y cuidó hasta perder la vida por ello. Así como Cervantes consagró a la lengua española con su novela El Quijote, Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, reivindiquemos su nombre laico, es la escritora fundante de la universalidad de las letras hispánicas. A través de su producción lírica rompió paradigmas, tanto en la narrativa como en las temáticas de la literatura novohispana. Una mujer transformadora y sin duda adelantada a su tiempo. Valga el tributo de rememorarla en la fecha de su natalicio, mujer ejemplar que con toda seguridad en estos tiempos se reconocería feminista y militaría en la izquierda. Basta recordar uno de sus lapidarios fragmentos: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riqueza en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Juana de Asbaje ahora es nuestro maravilloso pretexto para motivar a la lectura. ¿Y por qué leer? Porque el libro es apropiable, manipulable, podemos palparlo, señalarlo y sobre todo porque es un modo infalible de descansar del mundo y dejar que la imaginación se vaya por donde le lleve la lectura. Hay libros que habitamos cuando los leemos. Se puede amar a un libro y desear que no termine jamás. Contrario a la imaginación que se desata con las herramientas digitales a partir de la imposición de la imagen. Con un libro, la imaginación vuela lejos, surca cielos, visita ciudades y mundos, conoce vidas, se adentra en el conocimiento de la condición humana y contribuye al entendimiento de la misma. Con el libro se conversa en la intimidad, porque en él no hay algoritmos que nos embosquen en cada palabra. Por eso, todas y todos a leer.
a dejar volar nuestra imaginación, que vuele y que regrese con nuevas ideas, con nuevas soluciones, con nuevos pensamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gracias. Valle San Pedro. Tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Desde el Grupo Parlamentario del PRI queremos unirnos a la celebración del Día Nacional del Libro, con la cual visibilizamos su papel como una herramienta de conocimiento, pero también como un vehículo a la imaginación. El libro es una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible. Un buen libro puede servir como una llave para expandir la diversidad cultural entre los distintos pueblos del mundo. Pero también, y hay que decirlo, como decía el escritor francés Marcel Proust, un buen libro puede salvar un alma y una buena lectura puede llegar a transformarse en terapia para la salud o como un buen instrumento universal para forjar valores entre los más jóvenes. La lectura no solo proporciona información sobre determinados tópicos, es un instrumento primordial del crecimiento y progreso democrático, pues a través de ella se educa a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración. Sirve también como un motivo de recreación, entretenimiento y, lo más importante, se fomentan los valores. En este marco, no es casual que la escritora y filóloga española Irene Vallejo sostenga que las palabras inteligencia e intelecto contienen la raíz del lector, porque ser inteligentes, y hay que decirlo, consiste en leer entre líneas esa realidad, y leer rostros es como leer también un libro abierto. También ahí nace la palabra elector, leer más y podremos elegir mejor. Por eso, cultivar la lectura significa cuidar nuestras sociedades y nuestras democracias. Hoy más que nunca hay que reconocer que la celebración del libro en México ha sido un motivo para refrendar el papel crítico de las y los ciudadanos. También esta efemérides, les comparto, debe ser el marco para que nuestro país renueve y considere una política más robusta, con más recursos y más presupuesto para fomentar la lectura y la industria editorial. Asimismo, hay que aprovechar esta conmemoración que, si bien es cierto y lo mencionamos hace un rato, es el natalicio de Sor Juana y debe ser un motivo puntual de reflexión sobre el impulso que debe darse para que haya más mujeres escritoras y sobre todo que cada día sean mucho más reconocidas. También tengo que decirlo y hay que reconocer que en esta materia han habido avances. Las escritoras mexicanas siguen luchando por su inclusión en los circuitos literarios más visibles, así como lo enfrentó Sor Juana en su tiempo. Por ello, voces actuales como Aura García Junco, Ana Clavel, Rosa Beltrán, Blenda Lozano y Fernanda Melchor renuevan y mantienen su legado. Hoy
el Senado, y quiero puntualizar esto porque es muy importante decir y reconocer que en este aspecto han habido avances con la emisión de la convocatoria del Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, con el que se reconoce a esta eminente escritora y se fomenta la obra de autores vivos. Sin embargo, quiero recalcar que este premio debería equilibrar una desigualdad que subsiste con los galardones de esta Cámara. Y un ejemplo de ello es la concesión de la máxima distinción que entrega esta Cámara, como es la Medalla de Honor Belisario Domínguez, en donde desafortunadamente de 16 personas escritoras condecoradas, ninguna al día de hoy ha sido mujer. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un reconocimiento a todas las mujeres escritoras de México y alentamos a las y los jóvenes, a las niñas, a que el libro sea el objeto para que vuele su imaginación y logren sus anhelos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Toledo Zamora. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga del Grupo Parlamentario Morena y cierra la senadora Corona Nakamura del Verde Ecologista. Adelante, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador. Sin lugar a dudas, hoy es un día muy especial que tenemos que celebrar, el Día Internacional, el Día Nacional del Libro. El 12 de noviembre de 1980 se conmemoró por primera vez y se hizo en honor justamente a Sor Juana Inés de la Cruz, al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, pues una mujer extraordinaria que ha sido una de nuestras máximas figuras en torno a la literatura mexicana y es un ícono para las mujeres y toda la lucha que tuvo que dar en aquellos tiempos en que era difícil la participación de las mujeres y tuvo que optar por una vida que no precisamente era la que ella quería para salvaguardar su derecho a escribir, a soñar y a poner en las letras todos estos sueños. El Día del Libro es una forma de promover el impacto de la lectura en el desarrollo social y difundir a lo largo de todo México la diversidad de actividades artísticas y culturales que cumplen el propósito de acercar a la población al conocimiento y entretenimiento a través de la lectura. La lectura constante tiene diversos beneficios que ya se han explicado aquí y que todos los días son importantes para fortalecer nuestra mente, para desarrollar nuestras habilidades de concentración, para comprender cómo funcionan muchas cosas y sobre todo para descubrir a través de la lectura otros mundos y otras formas de hacer y otras culturas. Los libros pues fortalecen el alma. Es el instrumento de la transmisión cultural de la historia de la humanidad, que aún, incluso en las nuevas tecnologías, sigue siendo la herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona o sociedad. En ese sentido, pues los niños, es muy importante que fomentemos la lectura en nuestras niñas, niños y adolescentes, porque eso les va a permitir descubrir muchos mundos y fortalecer sus capacidades. No podemos dudar que los libros son importantes en la vida de cualquier persona. Los libros pueden ayudarnos a tener un panorama más amplio de la realidad, porque son una ventana a esos nuevos horizontes. Por lo anterior, nunca debemos olvidar la importancia que tienen los libros que se hicieron para ser leídos y para interpretarlos de una y mil maneras. Yo quiero aprovechar esta efeméride para también llamar a informarles que la Comisión de Cultura ha abierto ya la convocatoria para el reconocimiento al mérito literario Rosario Castellanos. Esta convocatoria estará abierta hasta el 8 de diciembre y en ese sentido convocamos a todas las organizaciones, a instituciones académicas, organizaciones académicas de la sociedad civil a que presenten a la Cámara de Senadores propuestas de escritores y escritoras que escriban en español o en lenguas originarias de toda América Latina. Este es el premio, es el reconocimiento al mérito literario más importante, uno de los más importantes del país, que otorga el Senado de la República y que en su edición 2024 la Comisión de Cultura acaba de aprobar la convocatoria hace unos días y se ha abierto y queremos aprovechar esta efeméride para
comentarles que es muy importante que participen. Hay que reconocer también, desde luego, que el Senado de la República ha puesto mucho interés no solo en este día, sino en fomentar acciones en torno a la lectura, porque eso implica avances muy importantes para el desarrollo de nuestro país. En ese contexto también aprovecho la ocasión para informarles que la Comisión de Cultura presentará en los próximos días, cuando la mesa directiva así lo considere, una iniciativa que es de toda la comisión, en la que participamos de todos los partidos políticos, para presentar reformas a la ley del libro y garantizar la tasa cero, por ejemplo, la tasa cero no solamente en los libros, sino también en las librerías, y podamos fomentar. Nuestro país tiene alrededor de 2.500 librerías. Para un país de más de 120 millones de habitantes es realmente muy poco. Por tanto, tenemos un gran reto en nuestro país de fomentar la lectura. Nosotros pensamos en la violencia, pensamos en circunstancias que vivimos, pero poco le invertimos a las niñas y los niños y al fomento a la lectura. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro de sus 100 acciones que ella ha presentado, justamente impulsará la República de Lectores. Por eso insistimos, el día de hoy, que es el Día Nacional del Libro, tenemos que hacer un llamado a seguir leyendo, a seguir en este camino de la transformación que garantiza los derechos de la sociedad mexicana. Y los libros, la lectura, la cultura, es un derecho al que tenemos que reforzar en cada momento. Muchísimas gracias y larga vida a los libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Mojica Morga. Finalmente tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista. Con su venia, presidente. Adelante. El libro es una ventana al mundo. Es la expresión de los sentimientos de un autor. Todos los que estamos aquí presentes nos ha marcado un libro en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar. Yo les quiero compartir un libro muy pequeño, pero que te deja una gran enseñanza. ¿Quién se llevó mi queso?, de Porrúa, de Spencer Johnson. Este libro ilustra la importancia de la actitud mental en el éxito y el fracaso, ya que los personajes con una actitud positiva tienen más éxito por encontrar el queso y por avanzar y poder salir adelante. Otro de los libros que todo político debe leer detenidamente y que supera a Maquiavelo, Fouché, El genio tenebroso, de Stefan Zweig. La lectura es el libro más eficiente para navegar en el mundo del conocimiento y es el factor impredecible para el aprendizaje. Es con la lectura como ampliamos nuestros horizontes y perspectivas, ejercitamos el cerebro, estimulamos la curiosidad y se potencia la creatividad. Sin embargo, hemos subestimado esta herramienta y aún tenemos grandes retos y desafíos en esta materia, en la que, a medida que tengamos un país lector, ayudaremos a una revolución pacífica de las conciencias en beneficio de nuestra nación. Un ciudadano lector es un ciudadano informado y es un ciudadano empoderado. En 2024, solo el 70% de la población alfabeta de 18 años y más declaró haber leído algún libro, revista, periódico, historieta, páginas de internet, foros o blogs. Este es un dato de 15 puntos porcentualmente menor con relación a la cifra del primer levantamiento en 2015, que fue del 85%. Entre la población lectora, lo más leído fueron los libros, con un 42%. Siguieron las páginas de internet, foros o blogs, 40%. Revistas, 22%.
periódicos 18% e historietas un 5%. Otro dato para destacar es que la lectura de periódicos, pues obviamente disminuyó drásticamente, 32 puntos porcentuales, al pasar del 50% de la población lectora en 2015 a 18% en 2024. En un mundo donde la lectura que más se practica es la de las redes sociales, la promoción del hábito de la lectura de libros en cualquier formato resulta importante y muy indispensable. Acceder a la lectura de las grandes obras literarias, de los grandes pensadores, novelistas, historiadores, abre mundos, abre conciencias, transforma mentalidades, impulsa cambios positivos. El 12 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional del Libro. Esta fecha fue elegida por coincidir con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue defensora del derecho a acceder al conocimiento sin importar el género y tuvo una amplia trayectoria literaria. Leía y volvía a leer. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, seguir su ejemplo para despertar conciencias y tener mayor conocimiento. El Día Nacional del Libro nos permite examinar una diversidad de oportunidades para incentivar el hábito de la lectura, que no solo nos permite a las personas zambullirse en mundos de enseñanza, sino que es una herramienta que puede ayudar a mejorar las condiciones sociales y humanas. Con los libros se pueden adquirir conocimientos, aprender a expresar sentimientos y emociones, por lo que es necesario que en esta fecha no pase desapercibida, que fomentemos el hábito a la lectura y busquemos como legisladoras y legisladores incentivar en todas las ramas sociales el amor y el hábito por la ejemplo, en los gobiernos de la Cuarta Transformación se han llevado a cabo acciones para llevar la lectura a un mayor número de habitantes del país. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica ha reducido los precios de los libros en 1/3 de su costo. A ello se suman las ferias literarias y la promoción de la lectura a través de las ya famosos librobús. Lectura de libros también resulta ser un buen incentivo en la integración comunitaria. Por todo esto, el Partido Verde celebramos que exista un Día Nacional del Libro, pues a través de la lectura que las sociedades avanzan y se fortalecen. En el marco de la conmemoración nacional del libro, las legisladoras y legisladores del Partido Verde hacemos un llamado respetuoso a los demás grupos parlamentarios para promover reformas y acciones que promuevan y fomenten la lectura en nuestro país. Gracias por su atención. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Nakamura.